¿Cuál de ellas es su hija?, preguntó el duque. Lord Bennet sonrió como si la pregunta le complaciera. Las tres, Su Excelencia. Señaló primero a Catherine, luego a Rose y después a Lydia. Nombró a cada una con un orgullo bien ensayado. William Ashford siguió las presentaciones con cortesía, pero su mirada se desvió más allá de ellas. Se posó en la cuarta joven, que estaba varios pasos detrás de la familia. Vestía seda azul oscuro sin joyas. Tenía las manos cruzadas tranquilamente a la altura de la cintura. Lord Bennet no la miró. Simplemente comenzó a hablar de los logros de Catherine. Lo hizo como si la mujer a sus espaldas no existiera. La mirada de William se entrecerró hacia la dama de azul. La sonrisa de Bennet vaciló. Por un breve segundo, algo más frío que la vergüenza cruzó su rostro. Los dedos de la joven se apretaron. No es nadie por quien Su Excelencia deba preocuparse. William la miró directamente. Ella le sostuvo la mirada sin suplicar que la rescatara. Y fue entonces cuando estuvo seguro de que Lord Bennet mentía. 6 horas antes, Lady Clara Bennet estaba en el salón de la casa Bennet. Tenía un libro de cuentas de la propiedad abierto bajo su mano. «El contrato de los Miller no puede renovarse con esa tarifa», dijo ella. Su padre siguió abrochándose los gemelos sin mirarla. «Entonces no lo renueves. Hay 11 personas en esa casa. Hay 11 personas en muchas casas». Clara cerró el libro de cuentas con suavidad. A sus 25 años había aprendido algo. Alzar la voz solo le daba a su padre algo más fácil de criticar que su argumento. El campo del oeste se inundó 2 veces el año pasado. Subirles el alquiler ahora los obligaría a marcharse para Navidad. Lord Bennet finalmente la miró. «¿Y desde cuándo los contratos de los inquilinos son asunto de una dama?» «Desde que usted dejó de leerlos». El silencio se agudizó en la habitación. Catherine, la mayor de las 3 hermanastras menores de Clara, bajó la vista hacia su bordado. Rose fingió estudiar una invitación. Lydia, de solo 19 años, le lanzó a Clara una mirada preocupada. Su madre, Lady Bennet, había muerto años antes, pero la madre de Clara había muerto cuando ella era una niña. Le dejó una propiedad de la que Lord Bennet nunca hablaba, y a Clara nunca se le había permitido examinarla de cerca. «Esta noche», dijo su padre, «recordarás cuál es tu lugar». El pulgar de Clara se posó en el borde de cuero gastado del libro. ¿Cuál es ese lugar? No en el centro de atención. La casa Ravenshire resplandecía con la luz de las velas esa noche. William Ashford, duque de Ravenshire, había abierto su residencia de Londres. Ofrecía una recepción en honor a varios terratenientes. Todos participaban en una comisión agrícola. La invitación había transformado la casa de Lord Bennet. Catherine vestía seda color marfil. Rose llevaba satén verde. Lydia tenía perlas entretejidas en el pelo. Clara llevaba el vestido azul oscuro que tenía desde hacía 4 temporadas. Ella lo prefería. La ropa familiar no requería ninguna actuación. En menos de 1 hora, Clara ya había hecho varias cosas. Corrigió la lista de asientos de un sirviente. Advirtió discretamente al mayordomo sobre un problema. Le dijo que Lord Finton no podía sentarse junto a Sir Henry More por su reciente disputa. También evitó que su padre prometiera una contribución que no podía permitirse. Era para una reforma de los inquilinos. Nadie se lo agradeció. Nadie se dio cuenta, o eso creía ella. Cerca de las 11, Lord Bennet fue presentado al duque. William tenía 36 años. Era alto, reservado, y poseía una quietud inquietante. Era la de un hombre que no necesita competir por la atención, porque la sala ya se la había concedido. Habló brevemente con Bennet. Luego miró hacia las 4 mujeres que estaban cerca. Mencionó a sus hijas en su correspondencia, dijo William. ¿Cuál de ellas es su hija? El rostro de Bennet se iluminó. Permítame, Su Excelencia. Hizo que Catherine se adelantara. Mi hija mayor, Catherine, una pianista consumada. Los ojos de Clara se alzaron. Catherine no era la mayor. Y Rose, que pinta maravillosamente. Lydia, mi hija menor, acaba de entrar en sociedad. William saludó a cada mujer. Luego esperó. Bennet no continuó. Clara sintió que algo viejo y familiar se instalaba bajo sus costillas. Ya la habían excluido de cenas, retratos familiares, presentaciones
y conversaciones antes. Normalmente, la gente aceptaba la omisión, porque la confianza hacía que incluso la crueldad pareciera ordinaria. Pero William no lo hizo. Su mirada se posó en Clara, la dama de azul. Su padre vaciló. Una pariente que reside con nosotros. El rostro de Clara permaneció impasible. Eso era peor que ser ignorada. Antes de que William pudiera responder, un lacayo anciano se acercó con una bandeja. Vio a Clara y sonrió con la calidez de un viejo conocido. Lady Clara, mi señora, el señor Hayes pregunta si desea que traiga los papeles de la finca al carruaje. El silencio fue inmediato. La sonrisa del lacayo se desvaneció al darse cuenta de lo que había interrumpido. William miró de Clara a Lord Bennet. Lady Clara. El rostro de Bennet perdió todo el color. Clara podía oír el leve tintineo de la cristalería de la habitación de al lado. William se acercó a ella. «Perdóneme», dijo. Su voz era lo suficientemente baja como para que su padre se esforzara por oírla. «Parece que me han hecho una presentación incompleta». Clara le sostuvo la mirada. «Eso sucede con bastante frecuencia. Su excelencia». Algo cambió en la expresión de William. No era lástima, era interés. Se giró lentamente hacia Lord Bennet. Entonces, quizás podría explicar por qué me presentó a todas sus hijas, excepto a la que está de pie justo delante de mí. No hay nada que explicar, dijo Lord Bennet. Pero su voz había perdido su calidez habitual. La atención de William permaneció en él. Entonces, esto debería ser breve. Catherine se movió inquieta junto a su padre. Rose miraba fijamente al suelo. Mientras, los dedos de Lydia se apretaban alrededor de su pulsera de perlas. Clara conocía esos gestos. Sus hermanas habían aprendido, como ella, que el silencio era lo más seguro, sobre todo cuando su padre se sentía acorralado. «Clara es mi hija de mi primer matrimonio», dijo Bennet al fin. «Prefiere una vida tranquila y no tiene interés en la sociedad». Clara casi admiró la fluidez de la mentira. William se giró hacia ella. «¿Es eso cierto, Lady Clara?» Su padre respondió primero. «Totalmente». William ni siquiera lo miró. «Le he preguntado a Lady Clara». Un pequeño silencio se abrió entre ellos. Clara podría haber protegido a su padre. La costumbre la instaba a hacer exactamente eso. En lugar de eso, dijo, «Nunca se me ha dado suficiente experiencia en la sociedad, no como para determinar si me disgusta». Catherine inspiró suavemente. El rostro de Bennet se endureció. La expresión de William apenas cambió. Sin embargo, Clara sintió que su atención se agudizaba. Entonces quizás Londres ha sido privado de una evidencia útil. Aunque Londres parece sobrevivir a las privaciones notablemente bien. La comisura de sus labios se movió. Antes de que Bennet pudiera interrumpir, el lacayo anciano regresó. «Perdóneme, Lady Clara. El señor Hayes dice que los papeles se refieren al arrendamiento de los Miller, y que requieren una respuesta esta noche». Clara cerró los ojos por medio segundo. Su padre habló entre dientes. «Ahora no». William lo miró. «Papeles de la finca. Un asunto trivial». «Once personas podrían no estar de acuerdo», dijo Clara en voz baja. Bennet se volvió hacia ella. «Basta». William escuchó el número. «¿Qué 11 personas?» Clara vaciló. Las circunstancias de la familia Miller no eran entretenimiento para una recepción. «Inquilinos en una de las propiedades de mi padre». «¿Y por qué le traen los papeles a usted?» «Porque el señor Hayes sabe que yo los leeré». La respuesta fue más contundente de lo que pretendía. Bennet tomó su copa de vino. Su mano no estaba del todo firme. William estudió a Clara un momento más. Luego se hizo a un lado mientras se acercaban nuevos invitados. «Creo que continuaremos esta conversación más tarde». Sonó menos a cortesía que a certeza. Clara pasó la siguiente hora evitándolo. Encontró refugio cerca de las puertas abiertas de un salón más pequeño. Allí, un fuego ardía abajo tras una rejilla de latón. Los papeles de los Miller llegaron doblados dentro de una cartera de cuero. Los leyó de pie junto a la chimenea. El aumento de alquiler propuesto era peor de lo que esperaba. Su padre también había prometido reparaciones que nunca se habían completado. «Se esconde usted notablemente bien para alguien que está de pie bajo un candelabro». La voz de William llegó desde detrás de ella. Clara cerró la cartera. «No me estaba escondiendo.
Entonces todos los demás tienen un talento inusual para pasarla por alto. Ella lo miró a los ojos. Se ha dado cuenta de que mi padre lo hizo difícil de evitar. Él asintió hacia los papeles. Las 11 personas. Sí. ¿Perderán su hogar? Si este acuerdo se firma tal como está escrito, probablemente. William extendió la mano y luego se detuvo. ¿Puedo? Clara dudó antes de darle el contrato. Él leyó rápidamente. La parcela del oeste se inundó el año pasado. Su sorpresa debió de ser evidente. Conoce las tierras de los Bennett. Conozco los informes de drenaje. Ravenshire limita con 2 de los distritos afectados. Le devolvió el documento. El aumento tiene poco sentido. Tiene todo el sentido si uno necesita ingresos inmediatos. Y no pretende considerar lo que sucederá después. Los ojos de William se posaron en ella. Su padre. Clara no dijo nada. Un leño se derrumbó en la chimenea con una suave lluvia de chispas. William bajó la voz. ¿Por qué el señor Hayes le trae estas decisiones a usted? Porque alguien tiene que recordar que los números tienen personas detrás. Esa no es una respuesta. Es la única que puedo darle esta noche. Él lo aceptó sin presionar. Esa contención la inquietó más de lo que lo habría hecho un interrogatorio. Del salón de baile llegaron las primeras notas de una danza campestre. Lady Clara, dijo después de un momento. Su padre me presentó a 3 hijas, porque quería que las viera. Clara miró hacia la puerta. Son encantadoras. Ese no era mi punto. Su mirada se aferró a la de ella. No se limitó a olvidarla. Construyó una explicación para su ausencia antes de que yo pudiera cuestionarla. Sus dedos se apretaron alrededor de la cartera. William se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Sé que no le gustan las preguntas. ¿Y usted? He aprendido que pueden ser costosas. Se oyeron pasos en el pasillo. Bennett apareció en la puerta del salón. Su rostro cambió al verlos solos. Aunque las puertas abiertas y los sirvientes que pasaban hacían la situación perfectamente apropiada. Clara, ya están trayendo el carruaje. Su mirada se posó en la cartera de los Miller. Dame eso. Clara lo sujetó contra su falda. El contrato no debe firmarse. Usted no es la propietaria. La cabeza de William se giró ligeramente. Clara vio algo frío entrar en su expresión. Bennett se acercó más. Se está olvidando de su lugar. No, dijo Clara. Creo que estoy empezando a recordar. El rostro de su padre se quedó inmóvil. Entonces William habló. Lord Bennett, antes de que se vaya, tengo una pregunta más. Bennett forzó una sonrisa. Por supuesto, Su Excelencia. William miró a Clara y luego a los papeles en sus manos. Si Lady Clara no tiene un lugar significativo en su casa, ¿por qué su patrimonio parece incapaz de funcionar sin ella? Porque a Clara le gusta hacerse útil, dijo Lord Bennett. Le da una ocupación. Clara sintió el insulto antes de permitirse entenderlo. La mirada de William se movió de Bennett a la cartera de cuero presionada contra su falda. Una ocupación generalmente implica un reconocimiento. Su Excelencia, seguramente no necesitamos discutir los arreglos domésticos. No lo hacemos. La voz de William permaneció tranquila. Estamos discutiendo una decisión patrimonial que afecta a 11 personas. La boca de Bennett se endureció. Es mi patrimonio. Entonces tome su decisión. Clara miró a su padre. ¿Pospondrá el aumento hasta que se repare el drenaje del oeste? No. ¿Al menos inspeccionará la granja de los Miller? Ya le he respondido. Clara abrió la cartera y sacó el contrato sin firmar. Entonces no puedo recomendar que el señor Hayes lo prepare para su ejecución. Bennett la miró fijamente. ¿Recomendar? Una carcajada llegó desde el salón de baile. Sonaba extrañamente brillante contra el silencio del salón. Ha confundido la asistencia administrativa con la autoridad. Extendió la mano. Los papeles. Clara se los dio. No tenía poder legal para negarse. Esa verdad ardía más intensamente esta noche que por la mañana. Bennett se metió el contrato bajo el brazo e hizo una reverencia a William. Buenas noches. Su Excelencia. Los ojos de William se enfriaron. Buenas noches. En el carruaje, nadie habló hasta que la casa Ravenshire desapareció detrás de ellos. Entonces Bennett golpeó la cartera contra su rodilla. Me has humillado. Clara observaba las oscuras calles de Londres a través del cristal. No estuve de acuerdo contigo delante de un duque.
La familia Miller estaría menos desamparada si no estuviera de acuerdo en privado. Catherine se movió frente a ella. Clara, por favor. La cabeza de su padre se giró bruscamente hacia ella. No volverás a hablar con Ravenshire sobre asuntos de la finca. Clara se apartó de la ventana. Entonces no vuelvas a mentir sobre mí delante de él. El carruaje se quedó en silencio. Los ojos de Lydia se abrieron de par en par. Bennet se inclinó hacia adelante. ¿Imaginas que su atención te da importancia? No. La voz de Clara se mantuvo tranquila. Quizás por eso te inquieta. Su rostro se ensombreció, pero el carruaje se detuvo frente a la casa Bennet antes de que pudiera responder. La mañana siguiente trajo la consecuencia que Clara esperaba. Su padre cerró con llave el despacho de la finca. El señor Hayes recibió instrucciones de llevarle toda la correspondencia directamente a él. Clara lo descubrió cuando su llave no funcionó en la puerta. Se quedó en el pasillo, girando la inútil llave de latón entre sus dedos. Mi señora, el señor Hayes se acercó con cautela. Había servido a la familia durante 30 años y parecía desdichado. Me dijeron que no la dejara entrar. Ya lo suponía. Bajó la voz. Hay otra dificultad. De dentro de su abrigo, sacó una hoja doblada. Las cuentas de la recepción de anoche. Clara la abrió. Su padre había prometido el pago a 2 proveedores. Usó fondos que no llegarían hasta dentro de 6 semanas. Peor aún, un acreedor tenía la intención de pasar esa misma tarde. ¿Lo sabe él? Él firmó la orden. Clara cerró los ojos brevemente. ¿Y la lista de invitados para la cena de mañana? El señor Hayes hizo una mueca. Lord Finton y Sir Henry han aceptado. Clara casi se rió. Los 2 hombres se habían amenazado mutuamente. Fue por una disputa de límites hacía menos de un mes. Cambia a Sir Henry para el jueves, y dígale que el Comité Agrícola del Duque solicitó la presencia de Lord Finton mañana. ¿Lo hizo? Lo hará en cuanto le escriba al secretario. A las 4, el acreedor había aceptado un nuevo plan de pagos. Fue después de que Clara encontrara una cuenta por cobrar olvidada en los libros. A las 5, Sir Henry había aceptado amablemente cenar el jueves. A las 6, su padre le decía a Catherine que él personalmente había evitado 2 malentendidos embarazosos. Clara lo oyó desde el pasillo y siguió caminando. La tarde siguiente, un carruaje negro con el escudo de Ravenshire se detuvo frente a la casa Bennet. William entró mientras Clara organizaba la correspondencia en el salón. Bennet entró apresuradamente detrás del mayordomo. De repente, era todo hospitalidad. Su Excelencia, qué honor tan inesperado. ¿Lo es? William se quitó los guantes. Envié un recado esta mañana. La sonrisa de Bennet vaciló. Naturalmente. Catherine estará encantada. No he venido a ver a Lady Catherine. William miró más allá de él, hacia Clara. Lady Clara. Ella se levantó. Su Excelencia. Recibí una nota peculiar del secretario de mi comité. Los dedos de Clara se detuvieron sobre los papeles. Ah, ¿sí? Aparentemente, requerí urgentemente a Lord Finton en la cena de anoche. Un leve rastro de diversión apareció en sus ojos. Clara se aclaró la garganta. ¿Fue útil? Inmensamente. Se quejó del drenaje durante 40 minutos y accidentalmente resolvió un problema en Northumberland. William se acercó. También oí que un acreedor de los Bennet pospuso el cobro ayer. Bennet se quedó inmóvil. Clara dijo, Londres lleva las noticias rápidamente. Solo cuando uno pregunta a las personas correctas. Su atención se centró en ella. Usted evitó una vergüenza financiera y un desastre social en la misma tarde. Y todo, mientras oficialmente no tenía autoridad sobre ninguno de los dos. Clara miró a su padre. Lo hace sonar dramático. Su familia lo hace sonar inexistente. Bennet se interpuso entre ellos. Clara siempre ha exagerado su participación en los asuntos domésticos. La expresión de William cambió. No era ira, era certeza. Entonces quizás deberíamos poner eso a prueba. ¿Poner a prueba qué? William se giró hacia Clara. Mañana voy a inspeccionar 3 granjas de inquilinos en el límite sur de las tierras de Ravenshire. Una tiene un problema de drenaje notablemente similar a la propiedad de los Miller. Hizo una pausa. Valoraría su juicio. El rostro de Bennet se quedó sin expresión. Eso es imposible.
William lo miró. ¿Por qué? Clara no tiene experiencia adecuada para aconsejar a un duque. La mirada de William volvió a la mujer que su padre había intentado borrar con tanto cuidado. Eso, dijo en voz baja, es precisamente lo que estoy empezando a dudar. La invitación de William quedó suspendida entre ellos. Lord Bennet se recuperó primero. Su excelencia, Clara no puede acompañarlo de ninguna manera. William giró la cabeza. Creo que Lady Clara puede responder por sí misma. Clara sintió la mirada de su padre antes de mirarlo. La advertencia en ella era familiar. Primero la obediencia, después las consecuencias. Estaré encantada de ir, dijo ella. La mandíbula de Bennet se tensó. Necesitaría un acompañante. Naturalmente, mi tía viuda, Lady Margaret Ashford, nos acompañará. La mirada de William volvió a Clara. A las 10 de la mañana. A las 10. Al día siguiente, amaneció un día luminoso y frío. Clara llevaba un sencillo traje de montar marrón. Encontró el carruaje de William, esperando fuera de la casa Bennet, puntualmente. Lady Margaret resultó ser una mujer de cabello plateado y ojos inteligentes. Saludó a Clara calurosamente. Luego pasó gran parte del viaje discutiendo una novela. Mientras, William y Clara examinaban mapas de la finca uno frente al otro. En la primera granja, Clara esperaba presentaciones. En cambio, la esposa del inquilino salió por la puerta de la cabaña y se detuvo en seco. Lady Clara Bennet. Clara parpadeó. Señora Turner. El rostro de la mujer mayor se iluminó. No la había visto desde que su madre la trajo aquí. William miró de una a otra. Clara tenía 11 años entonces, pero recordaba la cabaña encalada y las conservas de mora de la señora Turner. No me di cuenta de que estas eran tierras de los Carter, dijo Clara. La señora Turner miró hacia William. Limitaba con la propiedad de su madre, mi señora. Ella nos ayudó a pasar el invierno. Su padre se negó a reparar el drenaje. La atención de William se agudizó. Continuaron hacia el campo inundado. Clara se agachó cerca de una zanja, ignorando el barro que se acumulaba en su dobladillo. El agua no tiene a dónde ir, dijo. Este canal se profundizó, pero la salida no. William se paró a su lado. Mi mayordomo recomendó otra zanja. Entonces tendrá 2 zanjas llevando agua a la misma obstrucción. Él miró a su mayordomo. El hombre se aclaró la garganta. Lady Clara tiene razón, Su Excelencia. La boca de William se movió ligeramente. ¡Qué inconveniente para mi dignidad! Clara levantó la vista. Parece que está sobreviviendo. Apenas. En la segunda granja, otro inquilino reconoció su nombre. En la tercera, un granjero anciano se quitó la gorra. Su madre era una buena terrateniente, Lady Clara. Clara se detuvo. Usted la conoció. Todos aquí la conocían. Su expresión se suavizó. Y la conocimos a usted una vez. Dijo que Carter Meadows sería suyo algún día. A Clara se le cortó la respiración. William lo oyó. Carter Meadows. El granjero señaló más allá de una línea de árboles desnudos. 300 acres al este del río. Su Excelencia. El mejor pastizal del distrito. Clara miró hacia los campos lejanos. Su padre le había dicho que la propiedad de su madre consistía en inversiones y una pequeña cabaña. Nada sobre 300 acres. William no la interrogó hasta que volvieron al carruaje. Lady Margaret se había adelantado con el mayordomo. Los dejó a la vista, pero fuera del alcance del oído. ¿No lo sabía? No. Clara juntó sus manos frías. Aparentemente, me estoy acostumbrando a descubrir partes de mi vida a través de extraños. La voz de William se suavizó. ¿Bennet controla la tierra? No lo sé. Entonces lo averiguaremos. Ella se detuvo. ¿Nosotros? Él también se detuvo. El viento se movía entre las ramas desnudas sobre ellos. Si prefiere, usted... Clara estudió su rostro. No había una promesa ansiosa de arreglarlo todo. Solo una oferta de estar cerca del problema. ¿Por qué hace esto? William miró hacia los campos antes de responder. Porque la primera noche que la conocí, su padre fingió que usted apenas formaba parte de su casa. Desde entonces, he visto a esa misma casa depender de su juicio, mientras le niegan cualquier autoridad. Sus ojos volvieron a los de ella. Ahora, inquilinos en tierras que usted no sabía que existían, recuerdan a su madre diciéndoles que serían suyas. Clara tragó saliva. Eso explica su curiosidad, en parte. ¿Y el resto?
Por primera vez, William pareció inseguro. La pausa entre ellos se sintió más cálida que la luz del sol de invierno. No he decidido cómo llamar al resto. Los dedos de Clara se relajaron. ¡Qué diplomático! Cobarde quizás. No habría esperado que un duque admitiera eso. Está descubriendo mis defectos a un ritmo alarmante. Una risa silenciosa se le escapó antes de que pudiera detenerla. William la miró fijamente durante medio segundo de más. Entonces Lady Margaret llamó desde el carruaje, y el momento se rompió. Esa noche, Clara regresó a la casa Bennet con barro en el dobladillo, y con Carter Meadow firmemente alojado en sus pensamientos. Fue directamente al despacho cerrado de la finca. Su llave seguía sin funcionar, pero esta vez el señor Hayes la esperaba en el pasillo. Sin hablar, el viejo sirviente le puso otra llave en la palma de la mano. Su madre me dio esto hace 20 años, susurró. Me dijo que la usara si su padre alguna vez la hacía dudar de lo que le pertenecía. La mano de Clara se cerró alrededor de la llave. Dentro del despacho, abrió un armario que nunca había visto abierto. Un libro de cuentas llevaba las iniciales de su madre. Otro llevaba el propio nombre de Clara. Lo abrió. Los pagos de Carter Meadow se habían registrado cada trimestre durante 14 años. Luego vio a dónde había ido el dinero. A la cuenta personal de su padre. Clara leyó las cifras 2 veces. La primera vez pensó que las había entendido mal. La segunda vez lo entendió demasiado bien. Carter Meadow había producido un ingreso modesto, pero constante cada año. Y casi todo se había transferido a cuentas controladas por su padre. Sastres, caballos, deudas de club, reparaciones de la casa Bennet, la primera temporada de Catherine, el maestro de arte de Rose. Incluso las perlas que Lydia había llevado en la casa Ravenshire aparecían en un registro doméstico. Y se equilibraban con los ingresos de las tierras de Clara. Puso ambas manos planas sobre el escritorio. La ira llegó de forma extraña, no como calor, sino como quietud. Detrás de ella, el señor Hayes esperaba junto a la puerta. ¿Mi madre quería que él tuviera este dinero? No, mi señora. Quería que yo lo controlara. El viejo sirviente tragó saliva. Cuando usted alcanzara la mayoría de edad. Clara cerró los ojos durante años. ¿Por qué no me lo dijo? Lo intenté una vez. Su señoría me despidió durante 3 meses. Su madre me había hecho prometer que protegería los registros. Y pensé que quedarme aquí era la única manera. Clara miró sus hombros encorvados y no pudo encontrar crueldad en sí misma. Entonces quédese un poco más. Copió 3 páginas antes de devolver los libros al armario. A la mañana siguiente, William recibió una nota con una sola frase. Sé por qué necesitaba que fuera invisible. Llegó antes del mediodía con Lady Margaret. Preservó todos los requisitos de decoro, pero dejó inequívocamente claro que nada, salvo una guerra, lo habría retrasado. Clara lo recibió en el salón. Puso sus copias sobre la mesa. William leyó sin interrupción. Su rostro se fue enfriando con cada página. 14 años. Las transferencias comenzaron cuando yo era una niña. Continuaron después de que cumplí los 21. Eso puede importar legalmente. Ya me importa a mí. Él levantó la vista. ¿Qué quiere hacer? La pregunta la tomó por sorpresa. No qué se debía hacer. No qué pretendía hacer él. ¿Qué quería ella? Clara se sentó frente a él. Quiero el acuerdo original. Quiero cuentas independientes. Y quiero saber si Carter Meadow es realmente mío antes de acusar a mi padre de robarme. William asintió una vez. Bien. ¿Esperaba lágrimas? No. Furia. Sí, estoy furiosa. Lo sé. Su mirada se posó en sus manos. Solo entonces Clara se dio cuenta de que sus dedos temblaban. Los apretó contra su falda. William no intentó tomar su mano. En su lugar, movió el tintero más lejos del borde de la mesa. Lo hizo antes de que su mano temblorosa pudiera derribarlo. Esa pequeña amabilidad casi la deshizo. ¿Por qué mantenerme soltera?, preguntó. Mis hermanas han sido presentadas correctamente. Yo no. William se reclinó, pensando. Si el matrimonio transfería el control práctico de sus bienes a un marido, o si desencadenaba un nuevo acuerdo. Bennet podría perder el acceso a los ingresos. Clara miró los libros de cuentas. De repente, años de vestidos sencillos, invitaciones rechazadas, presentaciones olvidadas y desánimo silencioso. Todo se organizó en un patrón feo. No pensaba que nadie me querría.
Su voz se convirtió casi en un susurro. Necesitaba que nadie mirara lo suficientemente de cerca como para preguntar. Los ojos de William se encontraron con los de ella. Y ahora alguien lo ha hecho. El silencio se instaló entre ellos. El fuego crepitó suavemente en la chimenea. Clara apartó la mirada primero. Debería tener cuidado. Su excelencia. Aparentemente, mirarme causa dificultades administrativas. He sobrevivido a escándalos peores. Esto aún no es un escándalo. Dale tiempo a Londres. Se rió a pesar de sí misma, y algo en el rostro de William se suavizó. 3 días después, le pidió a Clara que examinara un problema genuino de Ravenshire. Eran los contratos de 6 granjas, donde las reparaciones consumían más que los alquileres. Llevó las cifras a la casa Bennet e hizo algo que ningún hombre en la familia de Clara había hecho jamás. Esperó su respuesta. «Podría subir los alquileres», dijo ella. «Podría, pero entonces 2 familias se irían. Una granja perdería mano de obra y la cosecha del próximo año caería». Mi mayordomo dijo lo mismo. Clara levantó la vista. «Entonces, ¿por qué me pregunta?» «Porque también sugirió vender el bosque para cubrir las reparaciones». Ella estudió las cifras de nuevo. «No lo haga». La ceja de William se alzó. «¿Dando órdenes a un duque ahora?» «Solo cuando es necesario», señaló una línea. «En su lugar, arriende los derechos de tala de invierno. Conserve la tierra, cubra la mitad de las reparaciones y distribuya el resto en 3 años». William examinó su cálculo. «Eso funciona». Suena decepcionado. Esperaba discutir. «Quizás mañana». Su sonrisa apareció lentamente. Sus miradas se encontraron y la habitación pareció de repente más pequeña. Clara se dio cuenta de la distancia entre sus sillas, de su mano descansando cerca de la de ella sobre la mesa, de lo natural que el silencio había empezado a encajar entre ellos. La voz de William bajó. «Clara». Era la primera vez que usaba su nombre sin su título. Ella no lo corrigió. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Lord Bennet entró sin ser anunciado. Su mirada se posó inmediatamente en las cuentas de Ravenshire, extendidas ante su hija. Luego en William, y de nuevo en Clara. «Así que esto es lo que has estado haciendo». Clara se puso de pie, aprendiendo. «No». El rostro de su padre se había puesto pálido de ira. «Te has estado volviendo peligrosa». William se levantó a su lado. Bennet lo ignoró. «¿Quieres Carter Meadow? Tómalo». Clara se quedó quieta. Su padre esbozó una sonrisa amarga. «Pero antes de felicitarte, pregunta por qué tu madre puso una última condición a la propiedad. ¿Y qué les pasa a todos los inquilinos si te casas sin cumplirla?» «¿Qué condición?», preguntó Clara. Su padre miró a William antes de responder, y esa sola mirada le dijo que la condición había sido elegida como un arma. «Tu madre temía que Carter Meadow fuera absorbido por otra gran propiedad a través del matrimonio. El acuerdo requiere que sus ingresos se dediquen a la tierra y a sus inquilinos, a menos que los fideicomisarios lo aprueben de otra manera». «¿Quiénes son los fideicomisarios?» «Yo mismo y Sir Edmund Carter, el primo de tu madre». La sonrisa de Bennet se agudizó. «Y Sir Edmund ha vivido en Boston durante 6 años». La voz de William era fría. «Eso no explica su amenaza». Bennet se volvió hacia él. «Si Clara se casa antes de que se revise el acuerdo, ciertos fondos de reserva permanecen bajo la administración de los fideicomisarios. Reparaciones, pensiones, compras de grano de emergencia, todo». Clara oyó la manipulación bajo el lenguaje legal. «Entonces haré que examinen el acuerdo de forma independiente». «Hazlo». Su padre caminó hacia la puerta. «Solo recuerda que las decisiones justas son más fáciles cuando otras personas pagan por ellas». Después de que se fue, Clara permaneció de pie. William no la tranquilizó de inmediato. Ella se lo agradeció. «Está asustado», dijo William, «de perder dinero, de perder el control». Clara miró las cuentas de Ravenshire aún extendidas sobre la mesa. Quizás para él son la misma cosa. 2 días después, un abogado recomendado por Lady Margaret confirmó lo que Bennet había omitido. Carter Meadow era propiedad de Clara. Su padre tenía amplios poderes administrativos solo porque Clara nunca los había desafiado formalmente después de alcanzar la mayoría de edad. La disposición matrimonial podía retrasar el acceso a ciertos fondos de reserva.
pero no podía despojarla ni desalojar a los inquilinos simplemente porque se casara. Hizo que un inconveniente sonara como una catástrofe, dijo Clara cuando William se unió a ella, después en la biblioteca de Lady Margaret. La lluvia golpeaba las ventanas. Un pequeño fuego calentaba la habitación. El miedo es más útil cuando tiene una contabilidad deficiente, respondió William. Clara sonrió débilmente. Se está volviendo casi divertido. Un serio declive en los estándares. Sobre la mesa entre ellos había otro conjunto de cifras de Ravenshire. William las empujó hacia ella. Tengo un problema de nuevo. Los cultivo para su entretenimiento. Este se refería a un molino del pueblo dañado por las inundaciones de primavera. Reconstruirlo por completo costaría demasiado. Abandonarlo obligaría a los inquilinos a viajar 12 millas para moler. Clara leyó durante varios minutos. William esperó, sin interrupciones, sin golpeteos impacientes, sin explicar lo que ella debería concluir. Repare la rueda y refuerce el muro este, dijo. Deje la estructura oeste hasta la cosecha. Mi mayordomo quiere que se reconstruya todo el molino. Su mayordomo no tiene que explicar a 6 familias por qué aumentaron sus alquileres. William estudió las cifras. ¿Y si el viejo muro falla? Entonces me habré equivocado. Ella lo miró a los ojos. ¿Está eso permitido en Ravenshire? Esperaba que usted me lo dijera. Algo cálido se movió a través de ella. No había traído el problema para halagarla. Realmente quería su juicio, incluida la posibilidad de que pudiera fallar. Confía en mí, dijo ella. La expresión de William cambió. Sí. La palabra fue silenciosa. Clara bajó la mirada a la página. Eso se siente más peligroso que la admiración. Lo es. El fuego emitió un suave crujido. William se reclinó, con las manos entrelazadas sin apretar. Mi padre admiraba enormemente a mi madre. Nunca confió en ella para nada importante. Clara levantó la vista. ¿Eran infelices? Perfectamente respetables. Su boca se curvó sin humor. Lo que a veces es peor. ¿Y usted? Decidí hace mucho tiempo que si me casaba, preferiría tener desacuerdo que decoración. El pulso de Clara se volvió de repente difícil de ignorar. Eso suena agotador. La he conocido, lo sé. Ella se rió, y esta vez él se unió a ella. Cuando la risa se desvaneció, ninguno de los dos apartó la mirada. El silencio compartido cambió de forma. La mano de William descansaba sobre la mesa a solo centímetros de la de ella. Clara, dijo. Ella escuchó la pregunta antes de que la hiciera. No lo haga. Él se detuvo. Sus dedos se curvaron contra el papel. No porque no quiera que lo haga. William se quedó completamente inmóvil. Clara se obligó a continuar. Necesito saber quién soy cuando la mano de mi padre ya no esté sobre mi vida. Si me pide algo ahora, no sé si lo estaría eligiendo a usted o simplemente la primera puerta que él no puede cerrar. Los ojos de William se mantuvieron en los de ella durante un largo momento. Luego asintió. Ese puede ser el rechazo más razonable que he recibido. No fue un rechazo. Eso es considerablemente peor para mi tranquilidad. Su sonrisa tembló. Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. Por si sirve de algo, no quiero gratitud de usted. La garganta de Clara se apretó. ¿Qué quiere? Su mano descansaba en el marco de la puerta. Eventualmente, una elección. 3 noches después, Clara asistió a la cena de Lady Hartwell con Catherine y Lydia. William aún no había llegado cuando un sirviente entregó un sobre sellado a Lord Bennet. Clara observó a su padre leerlo. Su rostro se puso blanco, luego extrañamente tranquilo. Cruzó la habitación y le entregó la carta. Ya que estás tan decidida a controlar Carter Meadow, quizás deberías empezar esta noche. Clara desdobló la página. 6 familias de inquilinos habían recibido avisos. Exigían el reembolso inmediato de viejos adelantos registrados en sus granjas. El impago desencadenaría procedimientos de embargo. Clara miró la firma debajo de los avisos. Sir Edmund Carter, el otro fideicomisario de su padre. Luego vio la fecha. Los avisos se habían preparado 2 semanas antes de que William preguntara cuál era su hija. Clara leyó la fecha de nuevo. 2 semanas antes de la casa Ravenshire. Antes de que William mirara más allá de sus hermanas y preguntara por qué la habían omitido.
Estos avisos no tienen nada que ver con el duque. Los ojos de Lord Bennet se endurecieron. Todo tiene algo que ver con el poder. Eventualmente. ¿Por qué Sir Edmund exigiría el reembolso ahora? Quizás finalmente ha descubierto lo que cuesta tu gestión sentimental. Clara dobló la carta. Me dijiste que estaba en Boston. Lo está. Entonces, ¿quién dio instrucciones al abogado aquí? El silencio de su padre duró un segundo de más. Clara entendió. Tú lo hiciste. Catherine lo miró bruscamente. Lydia susurró, papá. Bennet bajó la voz. Esos adelantos son deudas legítimas, hechas a los inquilinos después de cosechas fallidas. La deuda no se convierte en caridad porque no te guste cobrarla. Y esperaste años para cobrar, hasta que empecé a examinar el fideicomiso. Clara se acercó. No estás protegiendo Carter Meadow. Me estás asustando para que vuelva a la obediencia. Varios invitados cercanos habían comenzado a escuchar. Bennet se dio cuenta y cambió de táctica de inmediato. Su expresión se suavizó en una preocupación herida. Mi hija se ha confundido desde que atrajo la atención de Ravenshire. Clara se quedó quieta. No lo hagas. Ahora se cree una administradora de fincas. Un duque halaga su juicio y de repente toda obligación financiera ordinaria se convierte en persecución. La crueldad era elegante porque contenía suficiente verdad para viajar bien. A la tarde siguiente, Londres la había mejorado. Clara oyó que había manipulado a William con promesas de Carter Meadow, que pretendía apoderarse de las porciones de sus hermanas, incluso que Ravenshire planeaba absorber la propiedad de los Bennet a través del matrimonio. La versión más venenosa afirmaba que Clara había fabricado la angustia de los inquilinos, para que William pudiera intervenir heroicamente. No lloró hasta que el señor Hayes le trajo una carta de la señora Turner. La letra de la viuda de Miller temblaba en la página. 2 familias de Carter Meadow ya habían comenzado a vender ganado porque temían el embargo. Clara se sentó en el escritorio del despacho con la carta entre sus manos. No, susurró. El miedo podía esperar. La gente no. Pasó la noche copiando cada adelanto, reembolso, gasto de reparación y transferencia relacionada con Carter Meadow. A medianoche, tenía suficiente para impugnar los avisos. Pero no lo suficiente para probar quién los había autorizado. Un carruaje se detuvo afuera. Minutos después, William entró en el despacho con Lady Margaret detrás de él. Su abrigo estaba húmedo por la lluvia. Me he enterado. Clara siguió escribiendo. Entonces has oído 6 historias diferentes. 7. La 7ª nos tiene casados en secreto en Escocia. A pesar de todo, su lápiz se detuvo. Qué eficientes somos. William no sonrió. Dime qué necesitas. Ella lo miró. No qué pasó. No qué puedo hacer. ¿Qué necesitas? Tiempo. Hecho. Un abogado que me represente a mí, no a ti. Lady Margaret conoce a uno. Su tía asintió. ¿Y William? Él esperó. La garganta de Clara se apretó. Distancia. La palabra los hirió a ambos. Ella lo vio. Él no lo ocultó lo suficientemente rápido. Explícate. Mi padre te ha hecho parte de la acusación. Si intervienes públicamente, cada documento que presentes se convertirá en algo que el duque obtuvo para la mujer con la que pretende casarse. No te he pedido que te cases conmigo. Eso no preocupará a los chismes. La lluvia golpeaba constantemente la ventana. William se acercó, pero se detuvo antes de tocarla. Me estás pidiendo que me quede al margen mientras Bennet amenaza a tus inquilinos. Te estoy pidiendo que confíes en que puedo luchar contra él. Su mandíbula se tensó. Esas no son la misma cosa. Tienen que serlo. Bajó la voz. Dijiste que querías una elección de mi parte, eventualmente. No puedo darte una mientras la mitad de Londres cree que necesito tu título para sobrevivir. Los ojos de William buscaron los de ella. ¿Y si fracasas? Entonces fracasaré como yo misma. El silencio se alargó. Finalmente, él asintió. De acuerdo. La respiración de Clara tembló. Te mantendrás alejado públicamente. William, pediste distancia, no estupidez. Un leve calor rompió su miedo. Él dio un paso atrás. No hablaré por ti. No usaré mi título contra Bennet. Pero si pides pruebas que legalmente te pertenecen, te ayudaré a encontrar dónde buscar. Clara parpadeó. Eso es irritantemente razonable. He estado practicando.
Antes del amanecer, William se fue. Clara se mudó temporalmente a la casa de Lady Margaret. Preservó el decoro mientras se separaba del control de su padre, e instruyó a su propio abogado para que impugnara los avisos de embargo. Durante 3 días, trabajó con los registros. En la cuarta mañana, Catherine llegó inesperadamente. Su rostro estaba pálido, sus guantes retorcidos entre sus dedos. Clara, encontré algo en el escritorio de papá. Puso un paquete sobre la mesa. Dentro había cartas intercambiadas con el agente de Sir Edmund en Londres. Clara leyó la primera, luego la segunda. Se le heló la sangre. Los avisos a los inquilinos eran solo una palanca. Bennet había estado preparando algo más grande durante meses. Una petición alegando que Clara era incapaz de administrar Carter Meadow, por inestabilidad femenina e influencia indebida de caballeros interesados. Al final había un borrador de declaración apoyando la afirmación. 3 firmas ya estaban presentes. La cuarta línea estaba en blanco. Catherine susurró: «Papá tiene la intención de hacer que Lydia la firme esta noche». Clara miró la línea de la firma en blanco. «¿Dónde está Lydia?» «En la casa Bennet». La voz de Catherine tembló. «Papá le dijo que la declaración simplemente confirma que has estado angustiada». Clara dobló el borrador. «Entonces iremos antes de que le enseñe que una mentira se vuelve respetable cuando un padre la pide». Su abogado le instó a tener cautela. Pero Clara no regresó a la casa Bennet con William a su lado. Fue con Catherine, Lady Margaret y el señor Hayes. Llevaba copias de las cuentas y las cartas del agente de Sir Edmund. Lydia estaba en el salón cuando llegaron. Lord Bennet estaba junto al escritorio, con una mano cerca de un tintero destapado. La declaración yacía ante su hija menor, Clara. Su rostro se endureció. «No tienes derecho a entrar en esta casa haciendo acusaciones. Viví aquí mientras gastabas mi dinero. Creo que puedo manejar la puerta». Lydia se apartó del escritorio. «Papá dijo que estabas enferma». Clara miró a su hermana. «¿Parezco enferma?» «Dijo que el duque te había confundido. William ha hecho algo mucho más inconveniente. Me ha tomado en serio». Bennet tomó la declaración. Catherine se movió primero, quitándola del escritorio. «No, papá». Él la miró fijamente. «Tú también». La barbilla de Catherine tembló, pero no la bajó. «Nos hiciste creer que la independencia de Clara nos destruiría. Lo hará». «No», dijo Clara. «Solo dejará de financiarte». Puso las cuentas copiadas junto al tintero. 14 años de ingresos de Carter Meadow. Deudas personales, gastos domésticos, transferencias hechas después de que Clara alcanzara la mayoría de edad. Luego vinieron las cartas que probaban que Bennet había instruido al agente de Sir Edmund. Le ordenó acelerar las demandas a los inquilinos y preparar la petición meses antes de que William entrara en la vida de Clara. El rostro de Bennet se vació lentamente. «Esos documentos fueron obtenidos de manera inapropiada. Entonces impúgnalos ante mi abogado. Arrastrarías a tu propio padre a los tribunales». Clara le sostuvo la mirada. «Si es necesario». Por primera vez, pareció inseguro. «Después de todo lo que te he proporcionado». La voz de Clara se mantuvo tranquila. «Me proporcionaste una habitación en una casa que mi dinero ayudó a mantener. Vestidos más baratos que los de mis hermanas. Y un lugar detrás de ellas cada vez que alguien importante entraba en la habitación». Bennet se estremeció. «Me borraste porque la invisibilidad era rentable». El silencio llenó el salón. Lydia comenzó a llorar sin hacer ruido. Clara se volvió hacia sus hermanas. «Nada de esto es vuestra deuda. No tomaré vuestras porciones y no os castigaré por lo que él hizo». Bennet soltó una risa amarga. «Generosa, ahora que Ravenshire te ha prometido protección». Clara lo enfrentó de nuevo. «El duque no me ha prometido nada». Una voz llegó desde la puerta abierta. Ella insistió en eso. William estaba allí, pero no entró. A su lado esperaban el abogado de Clara y 2 fideicomisarios de la finca. Habían sido nombrados provisionalmente después de la impugnación a la administración de Bennet. El pulso de Clara se aceleró. William la miró a los ojos. «¿Pediste pruebas?» Le entregó un paquete sellado al abogado, no a Clara. El archivo de Ravenshire contenía copias de acuerdos de límites. «Se hicieron cuando Carter Meadow colindaba con las tierras de mi familia. Establecían la propiedad de la madre de Lady Clara y registraban la transferencia prevista a su hija.
permaneció en el umbral. El resto es asunto de Lady Clara. Bennet lo miró fijamente. ¿Podrías terminar esto con una sola palabra? Sí. William miró a Clara. Por eso no lo haré. Clara abrió el paquete ella misma. El acuerdo más antiguo llevaba la firma de su madre. Adjunta había correspondencia que indicaba que Carter Meadow pasaría a Clara, y que sus ingresos estaban destinados al mantenimiento de la propiedad y a su beneficio independiente. Su abogado explicó en voz baja que, combinado con las cuentas de Bennet y las cartas de la gente, las pruebas eran suficientes. Podían solicitar su destitución de la administración y suspender las reclamaciones a los inquilinos de inmediato. Clara firmó la solicitud ella misma. Bennet observó cómo se movía la pluma. «Te arrepentirás de haberme humillado». Ella la dejó. «Pasé años cargando con tu humillación como si me perteneciera. No es así». A la semana siguiente, los avisos de embargo fueron retirados. Bennet renunció al control administrativo en lugar de enfrentar un proceso público por las transferencias. Aunque el reembolso y una contabilidad formal aún seguirían. El agente de Sir Edmund retiró su apoyo una vez que la correspondencia se volvió imposible de negar. Clara no lo celebró. Fue a Carter Meadow. La señora Turner la recibió junto al canal de drenaje reparado. Y 6 familias asustadas escucharon de la propia Clara que nadie perdería una granja porque su padre necesitaba una palanca. Solo entonces se permitió respirar. Esa noche, Lady Margaret ofreció una pequeña recepción. Londres esperaba que Clara llegara del brazo de William. Ella entró sola. Los susurros la siguieron, pero sonaban diferentes ahora. No más amables, sino menos poderosos. William estaba cerca de la chimenea. No se acercó hasta que Clara cruzó la habitación hacia él. «Esperaste», dijo ella, con un sufrimiento extraordinario. Lo oí, varias personas intentaron conversar. Su sonrisa apareció fácilmente. Entonces vio el papel doblado en su mano. «¿Qué es eso?» Su diversión desapareció. Un acuerdo político que se esperaba que firmara mañana. Los aliados de Bennet ofrecieron su apoyo para un proyecto de ley de tierras de Ravenshire. Si yo terminaba públicamente mi asociación contigo. La sonrisa de Clara se desvaneció. «William, él rompió el acuerdo una vez, y luego otra. Eso fue costoso», susurró ella. «Sí. No deberías sacrificar a tus inquilinos por mí. No lo he hecho. El proyecto de ley puede retrasarse, revisarse, luchar por él de nuevo». Su mirada se mantuvo en la de ella. «Lo que no puedo hacer es construir el deber sobre la cobardía y llamarlo honor». La garganta de Clara se apretó. «Dijiste que querías una elección. Eventualmente». Se acercó más. «Creo que eventualmente ha llegado. Por primera vez desde que lo conocía». William pareció casi asustado. «Clara». Ella puso su mano en la de él. «Me viste cuando mi propio padre fingió que no estaba allí. Luego, cuando finalmente tuviste suficiente poder para luchar mi batalla por mí, te quedaste en la puerta y me dejaste lucharla yo misma». Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. «¿Es esa tu respuesta?» «Todavía no». Los ojos de Clara se llenaron de calidez. «Aún tienes que hacer la pregunta». William la miró fijamente durante un segundo suspendido. Entonces, el duque de Ravenshire, un hombre que se había enfrentado al parlamento, a acreedores, a terratenientes hostiles y a 300 granjeros enojados sin visible incomodidad, respiró profundamente. «¿Lady Clara Bennet se casaría conmigo?» Clara dejó que el silencio se prolongara, lo justo para ver la incertidumbre llegar a sus ojos. «Sí». Sus hombros se relajaron. «Podrías haber respondido más rápido. Me hiciste esperar 25 años para ser presentada correctamente. Sobreviviste 5 segundos». William se rió, y el sonido atrajo todas las miradas en el salón de Lady Margaret. Levantó la mano de Clara, pero se detuvo antes de besarla. «Una promesa, solo una. Nunca te pediré que te hagas más pequeña, para que yo pueda sentirme más grande». Su expresión se suavizó. «Entonces prometo nunca confundir amarte con obedecerte. Eso parece alarmantemente justo. Dijiste que querías desacuerdo en lugar de decoración. Era más joven entonces». Ella sonrió mientras él le besaba los dedos. Los meses siguientes trajeron consecuencias menos dramáticas que la ruina, y más duraderas. Una contabilidad formal,
Requirió que Lord Bennet devolviera sumas sustanciales. Las había tomado indebidamente de Carter Meadow. Esto lo obligó a vender caballos, renunciar a su costoso club de Londres y abandonar varios lujos que los ingresos de Clara habían financiado en silencio. Más doloroso para su orgullo, perdió toda autoridad sobre la propiedad de ella. Sir Edmund renunció a su fideicomiso en lugar de defender la conducta de su agente. Clara nombró administradores independientes y revisó personalmente cada acuerdo de inquilinos. Catherine, Rose y Lydia conservaron sus porciones. Clara se negó a castigar a sus hermanas por las decisiones de su padre, y Lydia nunca lo olvidó. Lord Bennet no ofreció ninguna disculpa digna de ese nombre. Clara finalmente descubrió que no la necesitaba. El sacrificio político de William también tuvo un costo real. Su proyecto de ley de tierras se retrasó durante el invierno. Lo obligó a renegociar el apoyo condado por condado. Clara trabajó a su lado en protecciones revisadas para los inquilinos, y cuando la medida finalmente se aprobó en primavera, era más fuerte que el acuerdo que él había roto. Se casaron poco después en la iglesia del pueblo que bordeaba Carter Meadow. La señora Turner lloró durante toda la ceremonia. El señor Hayes lloró más fuerte y lo negó después. En su noche de bodas, William encontró a Clara de pie junto a una ventana abierta. Escuchaba la lluvia moverse sobre los campos. ¿Arrepintiéndote ya de tu elección?, preguntó. Ella se giró. Estaba pensando en la primera pregunta que le hiciste a mi padre. William se puso a su lado. ¿Cuál de ellas es su hija? Señaló a todas excepto a mí. La mano de William encontró la de ella. Pérdida suya. Clara negó con la cabeza suavemente. No, mía por un tiempo. Luego lo miró. Pero ya no. Un año después, la casa Ravenshire abrió de nuevo para una recepción de primavera. La luz de las velas calentaba los salones, la música flotaba a través de las puertas abiertas, y Clara se movía entre los invitados sin necesidad de que nadie anunciara que pertenecía allí. Cerca de la chimenea, un diplomático recién llegado se acercó a William. Miró hacia Clara, que discutía mejoras de drenaje con Lady Margaret. Perdóneme, Ravenshire. ¿Quién es la dama junto a su tía? La expresión de William se llenó de calidez. Cruzó la habitación, tomó la mano de Clara y se volvió hacia el caballero. Mi esposa, la duquesa de Ravenshire. Clara miró a William, luego al invitado. No había amargura en su sonrisa, solo certeza. Clara Ashford, añadió. Y Carter Meadow es mío. Los ojos de William brillaron con diversión. Sigue siendo muy particular con las presentaciones completas. Alguien me enseñó su importancia. Más tarde, después de que partiera el último carruaje, salieron a la terraza. El amanecer había comenzado a blanquear el horizonte más allá de los campos húmedos. William envolvió a Clara con su abrigo, y ella se apoyó en él mientras los pájaros se agitaban en los jardines de abajo. Ningún salón de baile los observaba. Ningún padre decidía si su nombre merecía ser pronunciado. William le besó la sien. «¿Quién eres?», murmuró. Clara sonrió a la mañana. «Pregúntame mañana. Tengo la intención de seguir convirtiéndome en ella». Sus dedos se entrelazaron con los de ella mientras la primera luz del sol tocaba Carter Meadow más allá de los árboles. Y juntos vieron llegar un nuevo día sobre la tierra, el amor y una vida que les pertenecía por elección. Gracias por escuchar la historia de Clara y William. Por favor, dale me gusta a este video, comenta tu momento favorito y suscríbete para más historias de romance histórico inolvidables.